La noche estaba cargada con un silencio sofocante cuando mi hija Sara apareció en la puerta de mi casa, sus sollozos resonando en la quietud. Solo habían pasado 3 meses desde que se casó, y apenas podía imaginar que podría haber salido mal mientras abría la puerta y la veía ahí parada, mi corazón se desplomó. Su rostro era irreconocible, hinchado y marcado con moretones que pintaban una imagen aterradora de su vida reciente. Me quedé completamente sin palabras. Mi mente corría tratando de comprender la escena ante mí. ¿Qué demonios sucedió?, exclamé, mientras mis manos instintivamente se extendían para abrazarla. Al colapsar contra mí, sentí su cuerpo tembloroso y el peso de mi impotencia cayó sobre mí como una ola gigantesca. La hice entrar, el calor de nuestra casa contrastaba bruscamente con la fría realidad de su situación. Asra me contó su historia. Mi ira comenzó a aflorar cuanto más la escuchaba, cuanto más temblaba de rabia. ¿Cómo pudo haberle sucedido esto a mi niña preciosa? ¿Acaso la promesa hecha a ella, el voto de amarla y cuidarla, fue solo una fachada? La verdad de su experiencia encendió una feroz determinación dentro de mí. Juré vengarme de aquellos que le habían infligido tanto dolor. Permíteme presentarme. Soy Jessica, tengo 49 años y me divorcié cuando Sara aún era una niña. Criarla sola mientras manejaba un trabajo a tiempo completo no fue tarea fácil, pero estaba decidida a brindarle un entorno amoroso. Sara, a pesar de su naturaleza reservada, poseía un espíritu fuerte y una ética de trabajo inquebrantable. Con pura perseverancia, consiguió el trabajo de sus sueños, un logro que llenó mi corazón de orgullo y esperanza. Su presencia en mi vida ha sido mi motor, un faro de luz durante mis momentos más oscuros. Así que cuando vino a verme un día, sus ojos brillando de emoción, para decirme que quería presentarme a alguien especial, mi corazón saltó de alegría. Este era un momento crucial en su vida y sentí una oleada de felicidad por ella. El hombre que me presentó es Richard, una figura apuesto vestido impecablemente con un traje que hablaba de su éxito profesional. Era 7 años mayor que Sara, y cuando me saludó con una sonrisa alegre, irradiaba sinceridad. Sin embargo, me sorprendió cuando, apenas presentándose, dejó claras sus intenciones. He venido a pedir tu bendición para que Sara y yo nos casemos, dijo. Sara solo tenía 23 años y llevaban saliendo apenas 6 meses. Yo esperaba una reunión casual con su novio, no una propuesta seria para pedir mi bendición. Bueno, ambos son todavía jóvenes. ¿No crees que es un poco pronto para estar pensando en el futuro?, sugerí suavemente, mis instintos maternales activándose mientras trataba de protegerla. Richard, sin embargo, enderezó su postura, sus ojos fijándose en los míos con una intensidad que exigía respeto. No puedo pensar en nadie más que en Sara. Creo que nunca conoceré a otra mujer tan maravillosa como ella, dijo, su voz firme y llena de convicción. Al escuchar su sincera petición, junto con la mirada esperanzada de Sara, reconsideré mis reservas iniciales. Mamá, por favor, intervino Sara, con determinación en su voz. Realmente queremos esto. Si ya habían tomado una decisión, ¿quién era yo para interponerme en su camino? Movida por su pasión, me encontré asintiendo, dándoles mi consentimiento para su unión. Muchas gracias. Te prometo que haré feliz a Sara, exclamó Richard. No pude evitar sonreír mientras los observaba intercambiar miradas llenas de amor y esperanza. Sin embargo, cuando Richard se fue y la puerta se cerró detrás de él, una chispa de inquietud encendió en mi corazón. ¿Estaba tomando la decisión correcta? ¿No estaba ocurriendo todo demasiado rápido? Había escuchado que todos los padres experimentan sentimientos encontrados cuando sus hijos se preparan para casarse. En el fondo, siempre había imaginado que el matrimonio de Sara aún era un evento lejano, y quizás simplemente no estaba lista para ello. Pero ver lo felices que estaban juntos me dio una pizca de esperanza. Todo saldrá bien, me tranquilicé, intentando acallar las dudas persistentes en mi mente. Con la boda acercándose, conocí a los padres de Richard y todo parecía avanzar sin problemas.
Ambas familias estaban emocionadas y ansiosas, especialmente porque Richard y Sarah eran hijos únicos. Los padres de Richard, que siempre habían deseado una hija, parecían adorar a Sarah, lo que me hizo sentir más tranquila. Mamá, estoy pensando en vivir con los padres de Richard después de que nos casemos, compartió Sarah una noche. Sentí una mezcla de emociones. Por un lado, era encantador que ellos la quisieran tanto, pero por otro, estaba preocupada. ¿Estás segura de esto? No tengo experiencia, pero he escuchado que vivir con los suegros puede ser complicado, le respondí, dejando ver mi inquietud. Sarah me tranquilizó. Me llevo bien con sus padres, y con Richard allí no estoy preocupada. Su confianza alivió algunas de mis preocupaciones. Después de todo, la casa de la familia estaba a solo 20 minutos en coche de la mía, así que me sentí reconfortada sabiendo que podría llegar rápido si fuese necesario. Una vez que concluyó la ceremonia de la boda, comenzó un nuevo capítulo para Sarah mientras se instalaba en su vida con sus suegros. Imaginaba a mi hija moviéndose con entusiasmo, llena de emoción al comenzar este viaje. Sin embargo, aproximadamente un mes después, noté algo preocupante. Los mensajes regulares que solía recibir de Sarah comenzaron a disminuir, y mis intentos por comunicarme con ella quedaron en su mayoría sin respuesta. Dudé en entrometerme demasiado, pero mi preocupación continuó creciendo. Finalmente, decidí llamarla. Para mi sorpresa, Richard contestó el teléfono. «Suegra, ¿qué pasa?», dijo. Su tono era calmado, pero había un trasfondo que me inquietó. ¿Puedo hablar con Sarah?, pregunté, con el corazón acelerado. Está en el baño ahora mismo. No te preocupes, está bien, respondió, su tono dejando poco espacio para discusión. Antes de que pudiera insistir y obtener más información, colgó, dejándome aún más preocupada que antes. Pasaron los días y todavía no llegaban mensajes ni llamadas de Sarah. Sintiendo una urgencia creciente, decidí verla en persona. La madre de Richard siempre me había dado la bienvenida a su casa, así que aproveché el fin de semana para ir a su hogar familiar, esperando calmar mi ansiedad. A medida que me acercaba a la casa, una sensación de inquietud se apoderó de mí. Cuando presioné el intercomunicador, la madre de Richard respondió con brusquedad. Sarah está fuera con Richard. Su tono no ofreció más explicaciones, y sentí una ola de decepción apoderarse de mí. ¿Qué estaba sucediendo con mi hija? ¿Dónde estaba? En ese momento, un nudo de miedo se apretó en mi estómago, y supe que tenía que descubrir la verdad. No podía sacudirme la sensación de que algo iba terriblemente mal, y estaba decidida a descubrir qué estaba ocurriendo detrás de las puertas cerradas de la nueva vida de mi hija. Mi corazón latía con fuerza mientras me comprometía a protegerla, sin importar lo que costara. Me sentía llena de inquietud mientras estaba afuera de la casa de la familia de Richard, sin saber qué hacer a continuación. Lo siento por venir de repente, dije, intentando sonar tranquila. ¿Sabe a qué hora regresarán?, le pregunté a la madre de Richard a través del intercomunicador. Lo único que recibí como respuesta fue un pesado suspiro. Deberías llamar antes de venir. No sé cuándo regresarán. Su punto era válido, pero no podía sacudirme la sensación de que algo andaba mal. Con el corazón lleno de aprensión, me di vuelta para irme, preguntándome si quizás me estaba preocupando demasiado. Sin embargo, un sentimiento persistente me atormentaba. La actitud de Richard y su madre parecía diferente ahora, casi hostil, comparado con cómo eran antes de la boda. No podía dejar de sentir que algo estaba profundamente mal. Tras deliberar por lo que pareció una eternidad, decidí que escuchar la voz alegre de Sarah podría calmar mis preocupaciones. Llamé a su lugar de trabajo, solo para recibir noticias impactantes. Lo siento, señora, pero Sarah ya renunció, dijo la representante de Recursos Humanos. Apenas podía respirar. ¿Qué quiere decir? ¿Renunció? ¿Cuándo sucedió esto? Mi voz temblaba de incredulidad. Hace solo unos días. En realidad,
Estamos un poco en problemas porque su partida fue muy repentina, explicaron. Sentí como mi corazón se desplomaba. Sara había estado emocionada con su trabajo en la empresa de sus sueños. Habíamos llorado juntas de felicidad cuando recibió la oferta. La idea de que renunciara sin previo aviso no tenía ningún sentido. Sara había estado emocionada con la idea de equilibrar su carrera con su nueva vida, así que definitivamente algo estaba mal. ¿Qué hago ahora? Susurré para mí misma, con la mente corriendo, llena de miedo y confusión. ¿Debería visitar la casa de Richard otra vez? ¿Qué esperaba encontrar? Una parte de mí se preguntaba si debía contactar a la policía, pero la otra parte dudaba. ¿Me tomarían en serio? 2 días después de enterarme de la renuncia de Sara, ocurrió un evento escalofriante. Era plena madrugada cuando el timbre sonó, rompiendo el silencio. Mi corazón se aceleró. ¿Quién podría ser a las 2 de la mañana?, me pregunté, con la sospecha invadiendo mi mente mientras miraba la pantalla del intercomunicador. Entrecerré los ojos en la oscuridad. La figura era familiar. Parecía Sara. Corrí hacia la puerta, con el corazón latiendo desbocado mientras la abría de golpe. «Sara», exclamé, mi alivio mezclado con preocupación. «¿Qué te pasó?» «He estado tan preocupada». Pero la alegría de verla se desvaneció rápidamente. La visión de su rostro hizo que mi corazón se hundiera. Estaba hinchado y cubierto de moretones, un reflejo grotesco de la hija que una vez conocí. «¿Qué te hicieron?», grité, incapaz de contener mi horror. Sara temblaba y estalló en lágrimas, colapsando en mis brazos mientras la rodeaba con los míos, tratando de brindarle consuelo. Le acaricié la espalda, mi propio corazón dolido ante la vista de su sufrimiento. Finalmente, comenzó a hablar, su voz temblorosa y ahogada por la emoción. «Mamá, no sé por dónde empezar», balbuceó, mientras me relataba la pesadilla que había sido su vida reciente. Sentí una mezcla de incredulidad y una creciente ira. La actitud de Richard había cambiado drásticamente justo después de la boda. Dijo: «Has venido aquí como esposa, así que debes servirnos», reveló, con el dolor evidente en su voz, cortándome profundamente. Me describió cómo Richard y sus padres la trataban como una sirvienta, en lugar de la querida nuera que debía ser. Escuchar eso hizo que mi sangre hirviera. Había sospechado que algo andaba mal cuando apareció de repente en mi casa, pero ahora, los detalles pintaban un panorama horroroso. Sentí una oleada de ira protectora. ¿Cómo podían hacerle esto a mi preciosa hija? Apreté los puños, mientras crecía en mí el deseo de vengarme. Richard y su familia habían prometido hacerla feliz, pero en su lugar, habían convertido su vida en un infierno. «No quería preocuparte», susurró Sara entre lágrimas, su vulnerabilidad rompiendo aún más mi corazón. «Pero estoy tan asustada». La abracé con fuerza, tratando de absorber el dolor que estaba soportando, sabiendo que tenía que hacer algo. En ese momento juré que nunca perdonaría a Richard ni a su familia por lo que le habían hecho. Después de una larga noche, inquieta y llena de preocupación, decidí que era hora de enfrentarme a la familia de Richard. A la mañana siguiente, llevamos a Sara al hospital para que le trataran las heridas. Sentía una urgencia creciente mientras conducíamos hacia su casa, decidida a confrontarlos por lo que había sucedido. Al llegar, era evidente que reinaba el caos en el hogar. Los padres de Richard estaban en pánico al notar la ausencia de Sara. «Así que te la llevaste después de todo», gritó el padre de Richard furioso cuando se dio cuenta de que era yo en el intercomunicador. Sentí como mi corazón latía con fuerza mientras lo confrontaba. «¿Puedes explicar por qué Sara está en esta condición?», exigí, con la voz firme y serena. El padre de Richard me lanzó una mirada fulminante, pero me mantuve firme. Sara estaba a mi lado, con las mejillas aún hinchadas, vendajes cubriendo sus heridas, luciendo completamente derrotada. La visión de su sufrimiento pareció provocar algo en ellos, y a regañadientes nos dejaron entrar a la casa. Sin embargo, una vez dentro, su fachada se desmoronó.
El ambiente dentro de la casa estaba tenso, y a medida que la verdad comenzaba a salir a la luz, era evidente que sabían lo que habían hecho. La falsa cordialidad con la que siempre se habían mostrado se desvaneció, y en su lugar quedó expuesta la cruda realidad de cómo habían estado tratando a Sara. La fachada de una familia respetable se desmoronó ante la verdad que ya no podían ocultar, y yo estaba lista para luchar por mi hija, sin importar las consecuencias. La madre de Richard fulminó a Sara con la mirada, su desprecio evidente. Solo la estábamos disciplinando un poco porque no estaba cumpliendo bien con sus tareas, dijo con desprecio, como si Sara fuera una niña malcriada en lugar de su nuera. Sentí como mi sangre hervía. ¿Qué estás diciendo, Richard? ¿No prometiste hacer feliz a mi hija? Repliqué, incapaz de contener mi furia. El rostro de Richard se torció en una expresión fría. Bueno, eso era bajo la condición de que cumpliera su papel como esposa de manera adecuada, respondió, su tono desprovisto de empatía. Estaba demasiado ocupada con su trabajo. Por eso envié su carta de renuncia por ella. Mi corazón se hundió al escuchar esas palabras. Sara no había renunciado voluntariamente. Richard le había quitado esa decisión sin pensarlo 2 veces. Las lágrimas de Sara fluían libremente mientras explicaba cómo no se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo hasta que ya era demasiado tarde. Richard no soportaba que Sara trabajara duro y se sentía amenazado por su independencia. Eso no es mi problema. Si no puede equilibrar ambos, debe renunciar, dijo Richard fríamente, como si sus palabras estuvieran justificadas. Ni siquiera puede hacer una tarea del hogar correctamente. El padre de Richard intervino, atacando a Sara junto a su hijo. Los hombros de mi hija temblaban bajo el peso de sus acusaciones, y sentí una oleada abrumadora de protección hacia ella. Si ese es el caso, ¿no podrían haberla apoyado? Pregunté, con la voz temblando de frustración. La madre de Richard cruzó los brazos con una actitud desafiante. Cuando yo vine aquí como novia, me hicieron hacer de todo y me dijeron que aprendería con la experiencia, espetó, como si sus luchas justificaran el abuso que estaban infligiendo a Sara. El padre de Richard asintió en señal de acuerdo. Es solo un cambio generacional, dijo, restando importancia a la situación de Sara. Yo la estaba cuidando adecuadamente, añadió, intentando retratarse como una figura preocupada. Su intento de minimizar la situación hizo que mi ira se desbordara. Era evidente que habían cargado todas las tareas del hogar sobre Sara mientras ellos se entregaban a sus propios deseos egoístas. El peso de su ignorancia era insoportable, y supe que tenía que tomar una postura por mi hija. Están delirando si creen que así es como una familia debe tratarse, exclamé, sintiendo como la ira ardía en mi interior. Sara no solo había perdido su trabajo, sino que también estaba perdiéndose a sí misma en ese ambiente tóxico. La miré, con el corazón roto por la hija que una vez conocí, la que era vibrante y ambiciosa. Sara, te sacaré de aquí. Te mereces algo mucho mejor que esto, declaré, con determinación recorriendo mis venas. No permitiría que siguieran tratándola como una esclava. Era hora de luchar y recuperar su vida de las garras de Richard y su familia. La batalla estaba lejos de terminar, pero haría todo lo que estuviera a mi alcance para proteger a mi hija. Juntas, nos alzaríamos contra la oscuridad que había invadido su vida. La revelación de lo que le había sucedido a Sara me dejó en estado de shock. Se hizo dolorosamente claro que Richard y sus padres habían tomado el control de su vida de formas que jamás habría imaginado. Incluso le habían quitado el teléfono, aislándola del mundo exterior y asegurándose de que no pudiera pedir ayuda cuando fui a su casa. Sentí como si estuviera entrando en una prisión. La habían retenido, impidiéndole salir, como si fuera una propiedad en lugar de su nuera. Sara había mantenido la esperanza de que Richard eventualmente cambiaría, que vería el error de sus acciones y la ayudaría en lugar de abusar de ella. Pero esas esperanzas fueron destrozadas. En lugar de mejorar, el trato de sus suegros solo empeoró. La obligaban a comer sobras, desestimando su hambre con comentarios crueles sobre no desperdiciar gas. Si salían a comprar comida, le restringían el acceso a lo más básico,
permitiéndole apenas un chorro de agua para las duchas, como si conservar recursos fuera más importante que su bienestar. Un día, incapaz de soportarlo más, Sara decidió plantarse. «Esto no está bien», exclamó, con la voz temblando de ira. El momento en que esas palabras salieron de su boca, todo cambió. Su objeción desencadenó una serie de eventos horribles que terminaron con lesiones que dejaron marcas no solo en su cuerpo, sino también en su espíritu. En respuesta a su desafío, la abofetearon brutalmente en la mejilla, llamándola insolente. Pero el abuso físico no terminó ahí. Alegando que la reeducarían, tomaron turnos para golpearla sin piedad, dejándola llena de moretones y rota. Temiendo por su vida, Sara esperó hasta que sus 3 verdugos estuvieran profundamente dormidos para huir de la casa. Caminó durante más de 1 hora, apenas escapando con vida, hasta que finalmente llegó a mi puerta. Mi corazón se rompió al pensar en cómo la habían tratado, cómo las personas que se suponía debían amarla y cuidarla se habían convertido en sus captores. Antes de la boda, la trataban como a una hija querida. Ahora se habían transformado en algo irreconocible. Cuando los confronté, mi tono fue firme, exigiendo respuestas. Los 3 intercambiaron miradas, con una expresión siniestra en sus ojos. Desde el principio, solo quería una esposa que me obedeciera, dijo Richard con despreocupación, como si fuera un comentario casual y no una confesión escalofriante. Pensé que Sara sería una buena sirvienta. Su madre intervino diciendo. Sara fue realmente decepcionante. Bueno, seguramente ha aprendido la lección con este incidente. ¿Por qué no le damos otra oportunidad?, sugirió el padre de Richard con una sonrisa maliciosa. Su crueldad casual me llenó de furia. Sentí el calor de la ira ardiendo profundamente dentro de mí, quemando cualquier rastro de autocontrol. Sara, de pie a mi lado, los miraba con una mezcla de incredulidad y rabia. ¿Cómo se atreven a hablarnos así?, dijo, con la voz temblando de indignación. Verla tan herida pero aún valiente me dio más fuerzas. La mirada de Sara reflejaba el dolor y la injusticia que había soportado, pero también su determinación de no dejarse someter más. Cuando Richard intentó agarrar a Sara, reaccioné rápidamente, inmovilizándolo con un movimiento rápido que lo tomó por sorpresa. Luchó contra mi agarre, pero lo mantuve en el suelo, sintiendo como los años de entrenamiento en lucha libre volvían a mí. No lo había mencionado antes, pero estuve a punto de llegar a las Olimpiadas en lucha libre cuando era más joven. Una lesión frustró mis sueños. Sin embargo, ahora me sentía empoderada, canalizando esa fuerza para proteger a mi hija. Richard forcejeaba debajo de mí, con lágrimas corriendo por su rostro mientras yo aumentaba la presión. Cuando finalmente lo solté, se desplomó contra el suelo, completamente derrotado. «Qué patético», dije con desprecio, mirándolo hacia abajo. «Ahora, ¿a quién debo encargarme?». Me crují los nudillos, volviendo lentamente mi atención hacia sus padres, que estaban congelados de miedo. «Por favor, detente», clamaron, cubriéndose la cabeza mientras temblaban. Su fachada de confianza se había desmoronado, revelando el miedo que le habían inculcado a Sara. Mandé a mi hija esperando su felicidad, pero jamás les perdonaré por lo que la hicieron pasar, dije, con la voz baja y firme. «Richard, por favor, divórciate de mí», dijo Sara, siguiendo mi ejemplo mientras le presentaba los papeles de divorcio. «¿De qué estás hablando? No me voy a divorciar de ti, de ninguna manera», protestó Richard, con el rostro rojo de ira. «Esta mañana llevé a mi hija al hospital y obtuvimos un certificado médico por sus heridas», afirmé, sintiendo una oleada de confianza. «También presenté una denuncia ante la policía. No tenemos ninguna culpa en esto, así que lucharemos hasta el final». Los miré a cada uno a los ojos, observando cómo sus expresiones cambiaban de arrogancia a puro pánico. Comenzaron a sudar profusamente, tartamudeando sobre su reputación, tratando desesperadamente de salvar su dignidad. Sara, llena de asco, reiteró su deseo de divorciarse. «Quiero el divorcio lo antes posible», insistió, su voz firme a pesar del caos a su alrededor.
Estoy deseando ver lo que les espera ahora. Será mejor que se arrepientan de lo que han hecho, añadí, con el peso de mis palabras colgando pesadamente en el aire. Mientras recogíamos las pertenencias de Sara, nos dirigimos hacia la puerta, listas para dejar atrás ese ambiente tóxico. Esperen, escuchamos la voz lastimera de Richard llamándonos desde atrás. Pero Sara y yo salimos de esa casa sin mirar atrás. Habíamos recuperado nuestra fuerza, y con cada paso, el peso de lo que habíamos enfrentado empezaba a desvanecerse. Sabía que la lucha no había terminado por completo, pero habíamos dado el primer paso hacia una nueva vida, libre del control y el abuso. Juntas, continuaríamos luchando por la justicia y por la felicidad que Sara merecía. Después de esa confrontación decisiva, el proceso de divorcio avanzó rápidamente. Sara logró finalizar su divorcio y obtuvo 50,000 pesos en compensación de Richard. El informe policial fue tomado en serio, y los tres fueron citados para ser interrogados, aunque los liberaron poco después. Me enteré de que la policía también inspeccionó su casa, un evento que rápidamente se convirtió en el tema de conversación del vecindario. Los murmullos y los chismes lo siguieron como una sombra, y por primera vez, Richard y sus padres fueron vistos con sospecha en lugar de admiración. Cuando Sara compartió sus experiencias con sus antiguos colegas, la noticia se esparció como pólvora, llegando hasta la empresa de Richard. La reputación de sus clientes estaba en juego, lo que resultó en que lo retiraran del camino rápido hacia una promoción. Sus acciones finalmente lo alcanzaron. Mientras tanto, Sara comenzó a sanar, tanto mental como físicamente. En la seguridad de nuestro hogar, la vi recuperar lentamente su fuerza, su espíritu reavivándose con cada día que pasaba. Comenzó a buscar nuevas oportunidades laborales, decidida a reconstruir su vida bajo sus propios términos. En cuanto a mí, mi vida estaba lejos de haber terminado. De hecho, sentí un renovado sentido de propósito. Había comenzado a entrenar de nuevo, ansiosa por sumergirme en la lucha libre una vez más. El fuego dentro de mí se había reavivado, y estaba decidida no solo a reclamar mis sueños, sino también a ser un modelo fuerte para Sara. El camino que teníamos por delante no sería fácil, pero estaba lista para enfrentarlo de frente. No permitiría que mi hija siguiera sufriendo a manos de quienes traicionaron su confianza. Juntas, nos levantaríamos de las cenizas de nuestro pasado y forjaríamos un nuevo camino, lleno de esperanza, resiliencia y fortaleza. Sara ahora era libre. Y con esa libertad llegó la oportunidad de recuperar su felicidad. Ya no era solo mi hija. Era una guerrera. Y yo estaría a su lado en cada paso del camino.